en el mismo ritmo. Vivimos en un siglo peligroso, altamente peligroso, pero vivimos en un siglo profético. Usted tiene la opción entre vivir lo peligroso o vivir lo profético. Vivir lo profético es arriesgado porque lo profético está en contra de lo que es lo normal de la vida diaria. Pero la vida diaria, natural, humana, común, se hace tan peligrosa que yo prefiero vivir lo profético. Ahora bien, lo que sucede con nosotros es lo siguiente. Muchas veces entendemos la palabra, entendemos lo que la palabra dice, pero la contradicción en nuestro espíritu es tan fuerte que se nos hace difícil poder cumplir con este estándar de renunciar a lo cotidiano, de renunciar a lo natural, para tomar autoridad de lo espiritual y vivir lo profético en medio de este mundo. La palabra establece, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y para nosotros vivir en esa gracia, tenemos que pasarle por encima al pecado. Diga eso conmigo. Para vivir la gracia, tenemos que pasarle por encima al pecado y sus consecuencias. Si nosotros vivimos solamente pendiente a la experiencia y al pecado y sus consecuencias, no podemos vivir la gracia. La gracia está por encima de lo que usted piensa, discierne, establece, o las consecuencias de esto. El pecado está muy por debajo de lo que es la manifestación de la gracia. Por lo tanto, para poder vivir la gracia, usted y yo tenemos que vivir por encima de esas circunstancias. Si no nos atrevemos a vivir por encima de lo natural, de lo humano, de lo cotidiano y de esas consecuencias o de las personas que diariamente te viven enseñando una lección de vida particular, nunca vamos a demostrar fe. Hoy específicamente estamos tratando de darles a conocer, estableciendo en el nombre de Cristo Jesús, lo que tiene que ver con la manifestación de la gracia de Dios en medio de la peor circunstancia. Y aún por encima de lo que nosotros podemos discernir. El ciego de nacimiento fue un hombre juzgado por muchos, como nosotros tal vez. Juzgado porque la tradición en Israel era que si alguien nacía ciego, sus padres habían cometido algún pecado, o esta persona había quedado ciego por algún pecado que había cometido. En el caso de este hombre no podía ser él el que había cometido el pecado porque había nacido ciego. Es decir, posiblemente ellos iban a discernir que este hombre era ciego por el pecado de sus padres. Así que los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor dice, esto no es por el pecado de ninguno, esto es para que la honra del Hijo de Dios sea glorificada. Hay circunstancias en tu vida que posiblemente vinieron de nacimiento, una mala herencia, por ejemplo. Puede ser que la iniquidad del pecado haya arrastrado a tu familia a una mala herencia emocional, espiritual, física tal vez. Puede ser que el pecado haya arrastrado en tu familia una condición emocional terrible, difícil de quitarse de ella y por eso hasta te identifican. Puede ser que haya venido una marca que los hombres de hoy y las mujeres de hoy entiendan que te vino porque hubo pecado en tu familia o hubo pecado en tu generación y por eso tú quedaste marcado con ese pecado generacional. Esto pensaban del ciego, esto pensaban de él, entendían que él tenía esta condición, pero la condición del ciego no era por eso. Había pasado tanto tiempo, se sabía que este hombre tenía más de 30 años por lo que dijeron sus padres, pero había pasado tanto tiempo solamente para que algo se cumpliera. Y en la vida de nosotros tenemos que entender esto. Para estar preparados para lo que hoy estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, usted y yo tenemos que saber que no importa cuánto pase en el reloj humano normal, en el reloj cronológico, lo que importa es cómo va el tiempo en el reloj Kairos de Dios. Así que este hombre esperó todo este tiempo para escuchar una voz que él obedecería y que bajo la cual él recibiría sanidad. Y yo te digo a ti en esta hora, no importa cuánto tiempo haya pasado de tu circunstancia, si todavía las consecuencias del pecado involuntariamente te están afectando, prepárate para ser libre, porque es el tiempo Kairos de Dios para provocarle libertad a todo lo que te oprime en esta hora. Dale la gloria al Rey de Reyes y señores, señores. Arrastramos circunstancias que vienen de camino, pero lo que nos dice la palabra es que nosotros habremos de ser libres en el tiempo de Dios. Y tú y yo tenemos que anhelar eso. Contaba yo hace rato que
Este hombre tenía que tener una fe tremenda en su espíritu, en su corazón, que él albergaba. Y muchas veces la oposición del pecado y las circunstancias o las consecuencias de lo que vemos se hace más fuerte que la fe de nosotros. Porque decimos, es que tiene tiempo orando, es que tiene tiempo intercediendo, es que tiene tiempo haciendo esto, es que tiene tiempo pidiendo aquello. Pero el Señor tenía un momento y un tiempo esperado para manifestar su gloria. Y para tu condición también el Señor tiene un tiempo esperado para manifestar su gloria. ¿Cuánto dan gloria al Hijo del Rey de Reyes y Señores, señores? Es muy sencillo. Este hombre sería sano porque era el tiempo de Dios. Y porque además él albergaba una condición de fe que no era visible a los demás, pero para Cristo lo era, para este tiempo. Tu condición, la que sea, si hay fe en ti, y entiéndame lo que es tener fe. Fe no es decir, yo creo que Dios lo va a hacer en algún tiempo, no. Fe es decir, yo creo que Dios lo va a hacer lo antes posible. Pero vivirlo. Usted no puede decir que Dios le va a proveer y a la vez vivir desesperado porque no le provee. Usted no puede decir que Dios va a contribuirlo y a la vez estar desesperado porque no llega la bendición. Porque eso no es fe. Fe es vivir como que va a ocurrir, aunque usted no tenga explicación de cómo. Fe es vivir entendiendo y actuando como que va a suceder, aunque usted no tenga la mínima oportunidad de razonar cómo va a suceder, porque la fe no es razonable, la fe es creer en las promesas, y creer en las promesas de lo que no se ve es irrazonable completamente. Por eso hace la fe irrazonable, pero tu liberación era irrazonable, tu bendición era irrazonable que estuvieras aquí, que sobrevivieras donde otros cayeron, que triunfara donde otros fracasaron, era irrazonable, pero Cristo quiso que tú fueras la razón de su bendición sobre tu generación para liberación eterna en el nombre de Cristo Jesús. Es importante entender que el Señor ha establecido estos patrones para nosotros. Jesucristo al ciego le quiso dar una lección, pero quiero que entienda, el ciego tiene una fe tremenda. Una fe que haría que él defendiera a Jesucristo delante de los fariseos. Una fe que les dijera, ustedes también quieren ser sus discípulos, es decir, ¿por qué no ser discípulo de un hombre que le devolvió la vista a un ciego, que hizo un milagro que nadie había manifestado, que hacía lo que nadie? Jesucristo hacía lo que nadie. Jesucristo hace lo que nadie. Todavía hace lo que nadie. Todavía hace lo que la medicina no puede. Todavía hace lo que los psicólogos no pueden. Todavía hace lo que los analistas no pueden. Todavía cambia lo que los médicos no pueden, porque Él es Dios omnipotente, poderoso, Dios fuerte, eterno, príncipe de paz. Él es, y Él puede hacer lo imposible. Es el mismo que preguntó, ¿habrá algo imposible para Dios? Es el mismo que sugirió claramente, al que cree, todo le es posible. Pero lo que Dios nos está pidiendo a nosotros es que tengamos una fe firme, una fe estable, una fe permanente. Una fe a prueba de lo que sea. La fe de aquel que plantó su casa sobre la roca y que vinieron las tormentas, las pruebas, las tempestades, la escasez, la tribulación, la angustia, la persecución, y como quiera permaneció. Y yo te digo claramente, puede ser que su fe sea sometida a toda prueba. Si no es sometida a prueba, no es fe. Si el oro no es sometido al calor, no es oro. Así que tu fe va a ser sometida a prueba para ver si es fe. Pero no te preocupes, está contigo como poderoso gigante el que lo prometió. Y Él es fiel y Él va a cumplir su promesa. Necesitamos esa fe para esperar ser arrebatados. Necesitamos la fe de este hombre que a una sola orden se levantó, hizo lo que le dijeron. Pero cuando vio la obra sobrenatural manifestada, él no tuvo más reparos que dar la gloria a Dios. Cuando tú le das la gloria a Dios, tú estás dispuesto a correr el riesgo. Cuando tú le das la gloria a Dios, tú estás dispuesto a pagar el precio. Él fue expulsado de la sinagoga, a él no le importaba. Sus padres serían expulsados de la sinagoga, ellos no querían pagar ese precio. Pregúntale, él puede responder. Los hombres te van a amenazar por muchas razones. Te van a tratar como alguien menospreciable. Y hay algo que late en nuestro corazón y es el hecho de que muchas veces estamos muy afanados por complacer al hombre, por complacer al ojo. Estamos muy afanados por quedar bien con los demás. Yo me pregunto, ¿cuándo llegaremos
al punto más fuerte nuestro. ¿Sabes cuál es el punto más fuerte nuestro? Estar preocupados por complacer al que nos dio la vida, al que nos dio la paz, al que nos salvó, al que nos sacó de perdición y al que nos garantiza vida eterna. ¿Cuántos pueden darle gloria a ese Rey? El Señor dijo, yo he venido para provocar esto en los hombres. Ahora, quiero explicarle, no es que Dios en Cristo vino a hacer ningún daño. Vino para que los ciegos vean, se refería a los ciegos físicos y a los ciegos espirituales también. Pero también vine, dijo el Señor, para que los que ven no vean. Y se lo cumplió a los mismos escribas y fariseos que dijeron, pretende decir que nosotros no vemos. Digo, bueno, ustedes se han condenado con sus palabras. Esto es algo importante. Los escribas y fariseos sabían del cumplimiento profético, pero sus ojos espirituales estaban cegados. Tenían la profecía cumpliéndose en sus propias narices, pero ellos no querían aceptar que el Mesías venía de esa manera, porque ellos entendían una manifestación diferente. Cuando usted entiende una manifestación diferente, cuando usted entiende que las cosas van a ocurrir de una manera específica, para Dios poder hacer un milagro con su vida, tiene que actuar por encima de su propia voluntad. Cuando nosotros aprendemos patrones, dejamos de creer en que Dios es un Dios de todas posibilidades. Si aprendemos un patrón de algo y creemos que solamente Dios así actúa, entonces nosotros dejamos de creer en Dios, dejamos de creer en la palabra para creer en patrones y en costumbres. Por ejemplo, y voy a tratar esto todos los domingos porque en realidad me gusta tratarlo, a ver si así algunos oídos son destapados. Por ejemplo, muchos de nosotros nacimos creyendo que creímos en Blancanieves y los 7 enanitos. Después que creímos en Blancanieves y los 7 enanitos, si alguien nos decía que no creyéramos en Blancanieves y los 7 enanitos, entonces íbamos a estar preocupados. Porque para nosotros existía Blancanieves y los 7 enanitos. Y a cada persona mala la comparábamos con la bruja malvada. Y para saber que nos veíamos bien, teníamos que preguntarle al espejo, espejito bello. Dime, espejito bello, ¿quién es el más bello? Y claro, como uno se ve en el espejo, dice, tú. Así crecimos, igualmente como cuando crecimos, bajo esta circunstancia de creer en que la Navidad es santa. Y a pesar de que la Biblia dice lo contrario, todavía para muchos en su corazón la Navidad es santa y todavía creen que Él baja en una chimenea. Yo digo, en una chimenea por donde no cabe. Es muy chistoso el comercial que han presentado entre Santa Claus y los Reyes Magos haciéndose daño. Eso no lo presentan a los norteamericanos porque los norteamericanos no creen en los Reyes Magos. Ellos nada más creen en Santa. Y creer en Santa no es creer en la Navidad porque sencillamente Santa Claus es reciente. Para mí la Navidad es la traducción de natividad, otra vez se los explico, nacimiento divino que es Cristo. Y para mí la Navidad es 365 días al año. Porque el día que me desconecto del nacimiento de Cristo, me desconecto de su muerte y resurrección, me desconecto de su salvación, me desconecto de su esperanza, me desconecto de su fe y yo no puedo vivir sin eso. Para mí la Navidad es Cristo, cada día de la vida. Gloria a Dios por ello. Cuando nacemos con patrones y en nuestra cabeza Dios actúa de una sola manera, no sabemos explicar ni tampoco aceptamos una cosa diferente. Entonces para muchos, el que se diga eso es tremendo, es dañino. Pero ¿y cómo yo te puedo predicar algo que no es bíblico? La Navidad no son los ángeles anunciando la venida de Cristo. La Navidad es Cristo mismo anunciándole al mundo la esperanza. Ha nacido en Belén de Judá la esperanza de la humanidad, envuelta en pañales. Esa esperanza nació, fue guardada por Dios, fue entregada al Señor, se guardó en comunión, estuvo a la orden de Dios y en el tiempo esperado, a los 30 años, esperó su tiempo para revelarse al mundo. Esa Navidad murió en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Esa Navidad resucitó. Esa Navidad ya tiene mayoría de edad. Esa Navidad hay que humillarse a ella. Esa Navidad hay que creerle. No creas en patrones. La Navidad es Cristo y resalta para vida eterna, para siempre. Este ciego no tenía que ver con patrones ajustados, porque a él no le parecía creer en eso.
Él podía preguntar o podía decir como el ciego a la puerta de la hermosa que le pidió a los apóstoles dinero. Podía cuestionar o podía cuestionar como alguien que tenemos aquí. Vaya al capítulo 5, porque este hombre del capítulo 5 del Evangelio de Juan es similar a muchos de nosotros, que creemos que Dios solamente actúa de una manera. Y cuando aprendemos eso, cuando se nos enseña eso, vivimos encerrados. Nos encerramos en nosotros mismos. Juan capítulo 5, versículos 1 en adelante, dice así, con la bendición del santo. Algún tiempo después de los judíos celebraban una fiesta, Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betesda. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de mucho tiempo que llevaba allí, le preguntó. ¿Qué motivó a Cristo a preguntarle? El tiempo que tenía. Y yo quiero decirles algo. A veces el patrón de ajuste que tenemos no nos permite entender que llegó el tiempo de Dios. Porque entendemos, es que tiene que ser así. Y si Dios no tiene misericordia de nosotros, lo vamos a quedar así. Es importante que usted y yo conozcamos cuando el tiempo de Dios llegó para algo. Es importante que tengamos el discernimiento para aplicar los ajustes, los cambios que haya que ajustar, para que Dios haga la obra con nosotros. No siempre va a ocurrir como este hombre. Él no podía discernir el tiempo, pero Cristo tuvo misericordia, porque dijo, son 38 años. Y a veces tú duras 38 semanas, a veces tú duras 38 días, a veces tienes 38 meses y crees que ya el tiempo te pasó. O estás como Marta y María, que les pasó nada más 4 días. Y todavía Cristo le profetizaba y le decía claramente, óigame bien, su hermano vive, no, en otro tiempo. Su hermano va a resucitar, no ahora. Cristo tendrá que hacer eso con muchos de nosotros para darnos a entender que Él es la resurrección y el vida. Y que cree en Él, no morirá jamás. Dale la gloria al Rey de Reyes. Y le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que le había sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre le contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Y cuando le preguntaron, ¿quién es el que te devolvió la salud? Él le dijo, no lo sé. Muchas veces usted y yo caminamos con Jesús, pero no nos damos cuenta de Él. Pero algo más importante aún, tenemos un patrón y para que Dios tenga misericordia de nosotros, tenemos que soltar ese patrón y aceptar la voluntad de Dios. Cristo tuvo que obviar la respuesta de este hombre. ¿Cuántas veces Dios va a tener que obviar nuestra respuesta? El ciego era ciego y él sencillamente recibió una orden. Se tenía que mover de un lado a otro. Este hombre solamente tenía que decir, yo quiero recibir la salud, porque la pregunta fue directa. Y muchas veces Dios nos pregunta directamente a nosotros, ¿qué quieres que yo haga contigo? Y nos ponemos a dar excusas. Oye, no es tiempo de dar excusas. Cuando el Señor te dice, yo quiero hacer una obra gloriosa contigo, no le preguntes a Dios en qué tiempo la quieres hacer. Dile, yo quiero que la hagas ahora, porque la hora es ya. El ahora, el ayer y ya se cumplió. Glorifica el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta que nuestra mentalidad cambie en el sentido de ponerle patrones al Señor, vamos a cambiar nosotros. Hasta que nuestra mentalidad cambie, vamos a recibir la bendición. Hasta que nuestra mentalidad cambie y acepte la voluntad de Dios por encima de los patrones de ajuste que tenemos, seremos otras personas. Hasta entonces veremos la gloria de Dios manifestada. Hasta entonces veremos nuestra respuesta. Hasta entonces estaremos listos para la venida del Hijo del Hombre. Hasta entonces estaremos preparados para el arrebatamiento. Pero si vivimos de nuestras propias experiencias, de las experiencias de otros, del qué dirán, del qué pasó, del aquí y allá, no vamos a ir a ninguna parte. Ahora, si confiamos en la palabra y entonces recibimos la visión del Espíritu, entonces viviremos y estaremos listos para el tiempo que sea y a la hora que sea, para la revelación de Dios. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.
En el tiempo de Jesucristo, todavía hasta que Cristo llegó, usted no lee en la Biblia que se reprendían demonios. Por eso la gente entendía, muchos inclusive hebreos, tenían que ir donde exorcistas para que le exorcizaran los demonios a sus personas. Es importante entender esto. Cuando yo tengo un patrón, una forma de hacer las cosas, una sola, no estoy entendiendo al Dios que es omnipotente. Omni es sobre, ¿no? Todo, lo cubre todo, potente, todo es posible, todopoderoso. Pero cuando yo digo, esta es la forma de operar, cuando yo veo un milagro y digo, bueno, es que Dios, y Dios no te va a devolver la vista de otra manera, porque una vez yo vi que, ¿qué importa lo que tú viste? No se trata de lo que tú viste, se trata de a quién le crees. No me digas que Dios puede hacer milagros de una sola forma. Si yo lo he visto operar en cada persona de forma diferente. Él es el Dios de millones de formas. Dale la libertad de que Él haga su obra en tu vida de la forma que Él quiera. No le pongas un patrón a Dios. Cuando le ponemos un patrón de ajuste, es que esto es solo de esta manera. El hombre del estanque de Bethesda dijo, no, es que, ¿y cuándo voy a ser sano? Aquí tengo 38 años plantado. Y muchas veces usted y yo estamos esperando que una señal nos dé la señal de lo que queremos. No. El Señor quiere que tú actives ahora. Una de las razones por las cuales ni los ángeles lo sabrían, ni nadie sabría la hora y el día, es porque Él quiere que tú estés listo todos los días. Él no espera que tú vengas y digas, bueno, ya me dieron la señal, puede hacer que venga pasado mañana, así que ahora me alisto. No. No se trata de eso. Se trata de que estés listo todos los días para que no importe el día que se presente o a la hora que se presente. Si se toma un siglo, que se toma un siglo. Pero un siglo estaré en alerta esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a hacerlo para su gloria. Y no importa cómo se manifieste el mal o cómo sea yo afrentado. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que muchas veces el enemigo nos engaña más fácil porque nosotros creemos que solamente de esa forma engaña. Creemos que solamente de esa forma. Estamos acostumbrados a ver al diablo como nos lo enseñan, con cachos y cola. A veces tiene una minifalda. A veces viene un fardo de billetes. A veces viene una porción de drogas. A veces viene una loma de comida. A veces viene un litro de alcohol. El enemigo te va a tentar de la manera en que él crea que tú vas a caer. No importa cómo tú pongas los remedios. Por lo tanto, si él tiene 50 formas de aprisionarte, mi rey tiene 100 formas de liberarte. No creas que tu salvación va a llegar de una sola forma. El Señor te puede poner 50 formas, pero hay un solo camino y está en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que usted y yo podemos contar testimonios diferentes, porque su testimonio es una forma de salvación, la mía es una forma de salvación, aunque un solo ha dirigido ambas. Es por eso que su sanidad es diferente a la mía. Usted la pidió una noche bajo un dolor de muela. Yo la pedí en un apuro. Cada quien ha pedido la sanidad. Otros hemos esperado un tiempo y cuando ha llegado el tiempo de Dios le hemos creído. Pero lo importante es que sabemos que somos libres en la sangre del unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y esto es importante. Si se lo va a dar, déselo fuerte. En Marcos encontramos otro modelo que es importante trabajar. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quiero que note esto, porque así como el cojo o el paralítico del estanque de Bethesda solamente creía que solamente tirándose allí iba a poder ser sano, muchas veces usted y yo creemos que Cristo tiene una sola forma de operar los milagros, una sola forma de caminar en lo sobrenatural. Y el Señor camina según la necesidad suya y la necesidad mía. Esta vez, por el tiempo que tenía este hombre, como sabía que tenía la fe para ser sano, aunque no creía en Jesús, Jesús actuó en milagro. Y a partir de ese momento este hombre creyó. Creyó tanto que cuando le preguntaron, óyeme, tú no debes cargar tu camilla, él dijo, a mí el que me sanó, él me dijo que yo la podía llevar. Y muchas veces usted y yo tenemos que entender que la sanidad que está en nosotros es tan fuerte que el que nos sanó nos dijo que la podíamos llevar. Hay ocasiones en que el Señor va a operar un milagro sobrenatural en tu vida.
Un milagro único, un milagro especial. Y el milagro es evidente, pero alguien te dice que no. Alguien te dice que tú no te ves tan sano, que no te ves tan bien, que no te ves tan saludable. Y te lo dicen y tú todavía se lo crees. Ay, es verdad. Y usted empieza a revisarse. Está sano, pero usted empieza a revisarse porque usted cree más en lo que le dijo el otro que en la palabra de promesa que hay sobre usted. Deje de creer en las palabras pasajeras. Si alguien le grita, eso no es posible, dígale, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo fui libre, soy libre y camino en libertad. La guerra más cruenta se desarrolla en la mente suya, donde el enemigo le dice, no eres libre, y tú le tienes que decir, soy libre en Cristo. Él te va a decir, eres culpable, y tú le vas a decir, ya Él pagó por mí. Él te va a decir, estás enfermo, tengo promesa de sanidad, y estaré sano mientras Él quiera. Viviré para Él, porque para Él vivimos y para Él morimos. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores. Es importante, iglesia, que entendamos que si tenemos la fe para vencer espiritualmente las cuestiones del enemigo, cuando quiere deshacer la obra de Dios, tenemos fe suficiente para decir estoy listo si Él me llama. Pero hasta que no tenemos esa calidad de vida, de fe, que nos permite estar firmes ante lo que sea, no estamos listos todavía. Porque cualquier cosa nos puede hacer marchitar. Cuando cualquier cosa te hace marchitar, cuando cualquier cosa te hace dudar de tu salvación, cuando cualquier cosa te hace echar para atrás, es tiempo de que tú sepas, hay que hacer algo por ti. Y hay géneros que no salen, sino de esta manera. Capítulo 9 de San Marcos, versículo 14 en adelante. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó, maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu inmundo que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca y le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a sus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Quiero que note que hasta ese momento le echaban la culpa a los discípulos. Ya los discípulos habían ido al trabajo de los 70 y habían hecho su misión y habían hecho su trabajo. Y habían cumplido con su parte del trato. Y el Señor les había dado poder para hollar serpientes y escorpiones y para reprender demonios. Hasta ese momento no se reprendían demonios, excepto los discípulos y el Señor. Y vino la cuestión. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo, revolcándose echando espuma por la boca. Aquí lo que me llama la atención es lo siguiente. ¿Qué hizo Jesús después? Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El muchacho está revolcándose, echando espuma por la boca. Y Jesús le pregunta al Padre. Y esto es importante para todos los que oran e interceden y piden peticiones fuertes. Si no descubres el origen del problema, posiblemente estás orando muy mal. Si no atacas el problema mismo, entonces hay un problema que no vas a resolver. Hay una oración que no va a llegar. Y hay ocasiones en que para yo pedir con fe, tengo que tener el conocimiento exacto de lo que estoy buscando. Jesucristo se devolvió y le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto al muchacho? El padre contestó, desde que era niño. Muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes. ¿Qué demuestra eso? Demuestra duda. A Cristo tú no le vas preguntando, Señor, ¿será que puedes? No, Él puede. A Cristo no le preguntas, ¿será posible? No, es posible. A Cristo tú lo que vas y le pides, Señor, por tu misericordia, hazlo. Tú vas al Padre y le dices, Señor, yo creo que en el nombre de Cristo Jesús esto puede ser hecho. Cada vez que tú y yo pedimos de esa manera, estamos demostrando nuestra duda. Cada vez que tú y yo
¿Y será posible? Claro que es posible. Pero cada vez que tú preguntas si será posible, tú estás demostrando tu duda. Y esto fue lo que hizo este hombre. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si puedes? Todo es posible para el que cree. No se trata de lo que Dios puede hacer, se trata de lo que tú puedes creer. Óyeme bien, oye, te lo digo de nuevo. No se trata de lo que Dios puede hacer, se trata de lo que tú puedes creer. Porque lo que tú crees te hace mover. Lo que tú crees te da perspectiva. Lo que tú crees te pone expectativas. Y muchas veces no recibimos, dice Santiago, no porque Dios no quiere, sino porque pedimos mal o porque no creemos. Porque en la misma forma de pedirle a Dios, demostramos que no confiamos en Él. Porque en la misma forma y estilo de vivir, demostramos nuestra falta de fe. Por eso yo, con asuntos tan delicados, por ejemplo, como la enfermedad o el dinero, soy muy claro con la gente. Porque hay cosas que no van a suceder en nosotros si no las creemos. No las creemos. El año que viene es un año de cosecha. Y usted me dice, qué bueno, vamos a cosechar. Yo me pregunto, si usted no ha sembrado, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar lo que ha sembrado. Por casa dicen que auyama no pare calabaza. La auyama se parece a la calabaza, pero son diferentes. Yo le diría que un mango grande no pare un mango chico. Siempre va uno a dar las consecuencias de lo que es. Pero lo que le quiero decir es esto. Si tuviéramos la fe para sembrar fe, cosecháramos milagros sobrenaturales. ¿Me escuchó lo que le dije? Si tuviéramos la fe para sembrar fe, cosecháramos milagros sobrenaturales. Que de ahora en adelante en tu vida los milagros no ocurran, no porque no creíste, sino porque no era el tiempo de Dios. Para que tu fe crezca hasta que sea el tiempo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si te atreves a creerlo, dáselo fuerte al Rey de Reyes. ¿Cómo si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo. Pero ayúdame a creer más. Yo tengo un concepto de la fe. El Señor en algún momento le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Y le dijo hombres de poca fe, porque no creyeron completo. Se lo dijo a Pedro cuando tuvo que sacarlo del agua. Y se lo dijo a otros cuando solamente creían el principio de las cosas, pero como en su espíritu no podían discernir lo que iba después de ahí, no podían creer más. Y este hombre le podía decir a Jesucristo, óyeme, yo sé que tú has hecho muchas cosas, pero mi hijo ha pasado por manos de quién sabe cuántos. Y aún nadie le saca el espíritu inmundo. Así que, si puedes, no. Tú no vas a Jesucristo como que fuera un santito, caramba, puesto ahí que le vas a poner una vela a ver si puede hacerte el milagrito. Con Cristo no se tratan las cosas así. Tenemos una subcultura, se le llama en sociología, una cultura de la fe pagana todavía, en la cual creemos que rogándole mucho al santo vamos a tener el milagro. Caramba, los milagros que yo no tengo de Cristo es por falta de fe y punto. Pero lo que Él determinó que es el tiempo para hacerlo, si tengo la confianza en Él que lo va a hacer, Él lo va a hacer porque Él es Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y no depende de las circunstancias. Y yo diría de algunos, óigame, bastantes milagros hemos visto que no han dependido de las circunstancias. Ni de los hechos nuestros, porque los hemos visto. Depende de nuestra fe. Y a veces uno es criticado porque alguien me pregunta, ¿usted cree tal cosa? Y digo, no, para un milagro se necesitan dos fes, digo yo. La fe del que ora y la fe del que recibe. Yo puedo orar por ti para que tú por fin dejes la vagabundería. Si eres vagabundo. Aunque yo sé que aquí hay pocos o ningún vagabundo. No voy a decir que digan amén los vagabundos porque no quisiera que los demás se dieran cuenta. Usted tranquilo, le voy a guardar el secreto. Pero quiero que usted esté alerta. Pues yo puedo orar para que alguien sea sano emocionalmente. Y le puedo dar un mapa de cómo seguir la palabra. Y léete este salmo, y léete aquel, y léete el otro. Pero la incredulidad de la gente es tremenda.
Porque lo del mundo se opone a lo de Cristo para que no hagamos lo que querramos. O te pones del lado de Dios o te pones del lado del diablo. Se puso agria la charla, ¿verdad? Usted dele gloria a Dios, no se preocupe. Lo que le quiero decir es que si tienes fe, la vas a mostrar en tu vida. Si tienes fe, la vas a mostrar en tu respuesta. Tu respuesta a la vida diaria demuestra tu fe. Si tienes fe, vas a responder. Y si no tienes, tienes que hacer como este hombre. Le dijo, mira, yo creo un poquito. Ayúdame a creer más. La fe que tengo no es suficiente. Y muchas veces la fe que tenemos no es suficiente. Muchas veces la fe que tenemos no es suficiente para decir, yo voy a ser arrebatado, porque sabemos que la calidad de vida que estamos llevando no es la suficiente para ser dignos de ser arrebatados. No tenemos que vivir una calidad de vida excelente, solamente tenemos que vivir con fe. Y ir creciendo en excelencia hasta alcanzar el grado excelente. No tenemos que creer que hay que vivir tan perfectamente. Tenemos que creer que hay uno que nos perfecciona de día en día. Y que si Él nos perfecciona de día en día, entonces podemos llegar a ser perfectos. Cuando creamos, siempre que creamos que las cosas dependen de nosotros, no vamos para ninguna parte. Ahora, si ponemos todo en las manos del Rey de Reyes, vamos a ser perfectos para Él y vamos a tener confianza. Denle la gloria al Rey de Reyes y señores, señores. Pero eso no nos quita la responsabilidad de actuar por fe. Porque creer es ser responsable de lo que hago. No me diga que usted cree y que esté esperando el arrebatamiento de la iglesia y la vanidad de este mundo lo cubre. No me diga que esté esperando a Dios. Mentira. No me diga que usted cree y constantemente que usted cree en la sanidad divina y cada vez que le duele la muela quiere correr al doctor. No me diga, porque si no se acuerda de Dios, es mentira que cree en la sanidad divina. No me diga que usted cree en la verdad y a cada rato se inventa un cuento, porque no le voy a creer. No me diga que usted cree en la promesa de que Cristo lo acompaña por medio del Espíritu Santo en todas partes. Y sin embargo a veces está muriéndose de tristeza, soledad y depresión. Porque entonces no cree. La fe se justifica con hechos. Usted no me puede decir que usted cree algo y actuar de la manera contraria, porque cuando actúa de la manera contraria me dijo que ya no cree. ¿Está aquí conmigo? Si cree, lo que haces demuestra quién eres. Muéstrame tu fe sin obras, te dice claramente el apóstol Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin hechos, y yo te voy a mostrar en lo que creo por los hechos que están ocurriendo en mi vida. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de eso. El Señor está esperando que tú y yo, sencillamente, dejemos atrás los rudimentos, las tradiciones, las costumbres y creamos en Él. Y al creer en Él, actuemos como que creemos en Él. Que no tienes nada, yo lo sé, dice el Señor, pero yo te he puesto recursos en la mano, te he puesto dones, te he puesto gracia, te he puesto talento, y si te he puesto todo a mano, empieza a actuar como el que lo tiene todo, empieza a creerle al Señor y verás la gloria de Dios bajando sobre tu cabeza. Dádeselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y unos discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús le contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración y el ayuno. El espíritu, y esto se ha discutido entre muchos, que más había que reprender allí el espíritu de incredulidad. Y usted y yo, lo que enfrentamos cada día es la duda de si Dios lo podrá hacer o no. Leemos y cada día nosotros repetimos este versículo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando salimos de aquí, cuando pasamos de esa puerta, las cosas viejas vuelven a nuestra cabeza.
La vieja forma de creer. La vieja forma de actuar. La vieja forma de pensar. La vieja forma de orar. Estamos en la casa de Dios y estamos conectados. Salimos de la casa de Dios y parece que volvemos a hacer las cosas viejas. Y por eso cuando vienen días duros, pensamos que no estamos listos. El Señor te dice, yo te he preparado para algo más. Aunque pases por las aguas, dice la palabra, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Eso quiere decir que vas a pasar por las aguas y vas a pasar por el fuego. A veces pensamos que la vida cristiana es una vida de puros deleites. No entendemos el versículo que el Señor dice, en el mundo van a tener aflicciones, van contra corriente, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que ustedes también lo van a vencer. Eso quiere decir que usted y yo vamos a pasar por el agua y vamos a pasar por el fuego, pero vamos a salir ganando. Ni las llamas arderán en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo. Y quiero que entienda lo que dice esta palabra. Cuando dice yo te redimí, significa yo te compré a precio. Y te puse nombre nuevo porque cada vez que alguien compraba a un esclavo, y usted y yo éramos esclavos del pecado, al ser redimidos por Cristo fuimos comprados a precio de sangre, y Él nos puso un nombre nuevo. Porque cada vez que se compraba un esclavo se le ponía un nombre nuevo. Yo era esclavo del pecado, hoy le pertenezco a Cristo, así que soy esclavo de Cristo. Y delante de Él tengo un nombre nuevo. Se llama redimido, bendecido, prosperado en victoria y victorioso. Y uno que espera la vida eterna. Y me hizo llamar hijo y coheredero con Cristo Jesús. Y si a ti también te tocó eso, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tenemos que vencer la incredulidad que nos rodea cuando salimos de las cuatro paredes. Hay que vencer eso. Tenemos que vencer la opresión que nos llega y no sabemos qué hacer con ella. Tenemos que vencer las situaciones que han causado vicios en nosotros. Es duro tener que admitir que hay cristianos que pueden ser tan mentirosos como el peor de los pecadores. Es duro tener que admitirlo. Pero sí, hay creyentes que son tan mentirosos como el peor de los pecadores. Es duro tener que admitir que hay de todo en la viña del Señor. Todavía hay gente que se parecen a Judas. Eran 12 discípulos. 12 nada más. Y entre esos habían incrédulos, mañosos, bocones, cobardes. Y lo mismo pasa hoy. No sea de la lista mala. No le voy a decir que de la lista negra, porque entonces pertenecería a mi lista y yo estoy con el Señor. No sea de esa lista. Sea de la lista del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entiéndame una cosa. La idea no es que usted venga y se haga el santo en la casa del Señor. La idea es que usted tenga la fe suficiente para salir con fe de aquí y tener fe allá afuera. Y cuando alguien quiera cuestionar su fe, usted le diga, y le digan, no, porque los evangélicos, usted le diga, no. Si ustedes creen de ellos lo que quieran, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Usted le puede decir eso con libertad y con autoridad. Y si alguien le dice, óyeme, ¿y por qué tú haces eso y tal cosa y tal cosa? Ah, es que el que me salvó me dijo que yo debía andar de esta manera. Usted va a andar como Él quiera, ande como Él quiera. Olvídese de lo que dice el mundo y ponga en práctica lo que dice la palabra y tendrá vida y vida en abundancia. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio no es para las cuatro paredes. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para este mundo. Esas buenas nuevas empezaron el día en que nació Jesucristo. Y para ti empezaron el día que nació Jesucristo en tu corazón. Pero a veces nos oponemos nosotros mismos a la verdad porque creamos una resistencia. Póngase de pie en esta hora. ¿Y saben cuál es esa resistencia? Creemos que andamos bien cuando andamos mal. Creemos que hemos sido perdonados. Y sí hemos sido perdonados. Pero insistimos todavía en vivir la vida antigua. No podemos estar
como redimidos, perteneciéndole al Señor y viviendo la vida antigua. En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere fe, no incrédulos. No podemos ser santos de devoción en la casa del Señor y fuera a ser un desastre. Tenemos que tener la fe del hombre ciego, que cuando Cristo le dijo, lávate, él fue y se lavó. Y estaba tan convencido de lo que le dijeron que vino viendo. Y para ver tenemos que creer. Yo me pregunto, ¿cuántas situaciones tendrá que todavía romper el Señor para venir? En nosotros, en nuestro espíritu. Porque si Cristo enviara por su iglesia en estas circunstancias, no podríamos llegar. El Señor nos está diciendo claramente, no tan solo de una forma, hay situaciones en nuestra vida que nos están robando la vida. Óyeme, Cristo nos dio vida y nos la dio en abundancia. No puede haber cosa humana que nos robe la bendición de Dios y que nosotros no se lo permitamos.